Gracias. Con respecto a este primer encuentro en particular, el 2 de diciembre, cuando se trata del examen del estado mental, ¿pudo usted observar sus expresiones faciales? Sí. ¿Y cuáles fueron sus observaciones sobre sus expresiones faciales? Ella estaba llorosa cuando hablaba de sus síntomas de ansiedad. Está bien. Y usted también hizo esas preguntas sobre los pensamientos. ¿El contenido del pensamiento? Solo tiene que responder en voz alta. Sí. Está bien. ¿Y qué dijo ella sobre el contenido del pensamiento? Entonces el contenido del pensamiento, preocupación por su bebé y que tenía una adicción al Ativan. Y usted dijo que también en esta evaluación evaluó pensamientos suicidas, ¿correcto? Correcto. Y entonces le preguntó algo más sobre esos pensamientos pasivos que indicó que ella reportó. Sí, y lo que ella reportó en cuanto a pensamientos pasivos fueron pensamientos de no querer estar aquí o ya no querer vivir, pero sin ningún plan. ¿Y eso es significativo para usted, el hecho de que ella indicó que no había ningún plan? Sí, ¿Y por qué es significativo? porque si ella hubiera indicado que de hecho tenía un plan, entonces eso me haría verlo como una crisis y solicitar un nivel de apoyo más alto en ese momento. En cuanto a sus observaciones sobre su proceso de pensamiento, ¿estaban dentro de los límites normales? Sí, ¿Y su funcionamiento intelectual estaba dentro de los límites normales? sí, ¿Le informó ella sobre algún intento previo de hacerse daño a sí misma o a otros? no, ¿Revisó con ella sus antecedentes de salud mental? sí. Y aparte de lo que indicó sobre la ansiedad y el sueño, ¿ella mencionó alguna preocupación relacionada con problemas de abuso de sustancias? Entonces sí mencionó preocupaciones, no en su historial, pero en esa visita sobre el uso indebido de Ativan. Y si alguien expresa preocupación por el consumo de esa sustancia, ¿tienes alguna herramienta disponible para evaluar si tienen problemas de consumo de sustancias? Sí, hay una evaluación dentro de la cita inicial de admisión que tiene una sección específica para evaluar más a fondo el trastorno por consumo de sustancias. ¿Y pudiste identificar si ella presentaba algún trastorno por consumo de sustancias? Evalué que ella no presentaba ningún trastorno por consumo de sustancias. Y en cuanto a la preocupación que ella te expresó, es justo decir que se centraba en un medicamento en particular, el medicamento Ativan, ¿correcto? ¿Y por qué no consideraste que eso fuera un problema según tu evaluación? Según mi evaluación y la forma en que ella dijo que debía usarlo, se utilizó correctamente para aliviar los síntomas de ansiedad. Y después de esta entrevista inicial, bueno, supongo que la primera pregunta es aproximadamente cuánto dura esta cita de ingreso inicial. La cita de ingreso inicial normalmente dura 1 hora. Y después de haber pasado la hora, haber realizado estas evaluaciones, haber hablado con ella sobre su historial, ¿pudiste llegar a una conclusión o dar una opinión sobre el diagnóstico? Sí. Y basándote en cómo se presentó ante ti, ¿cuál fue tu opinión sobre el diagnóstico? En ese momento, mi opinión sobre su diagnóstico era ansiedad posparto porque tenía mucha ansiedad por casi todo. Está bien. Entonces, ¿cuáles fueron tus recomendaciones en cuanto a un plan de tratamiento para ella? Mis recomendaciones en esa visita fueron terapia ambulatoria, continuar con la medicación y visitas semanales conmigo. ¿Y por qué recomendó terapia ambulatoria además de la terapia conmigo? Así que la terapia ambulatoria era como un término general, pero más bien como terapia ambulatoria intensiva, terapia de hospitalización parcial. ¿Y su papel al ofrecerle sesiones semanales era una forma de servir de puente entre servicios y asegurarse de que ella recibiera todo lo que necesitaba o era algo diferente? Para servir de puente entre servicios.
Y entonces, después de esa reunión con la recomendación de visitas semanales, ¿empezó a programar visitas adicionales con ella? Sí, Y después de esa visita en particular, el 12 de diciembre, ¿le envió alguna información en particular? sí. ¿Y cómo hace eso? ¿Cómo les envía información a los pacientes si no puede dársela directamente? Puedo enviarla a través de la mensajería de MyChart. Y en ese día en particular, después de su reunión con ella, le envió algunos recursos sobre la terapia cognitivo-conductual, ¿verdad? Sí. Su siguiente contacto con ella fue el 5 de diciembre. ¿Por qué el 5 de diciembre si acababa de reunirse con ella el día 2? Esa pudo haber sido la primera cita disponible esa semana para ella. Está bien. Y fue menos de una semana, ¿verdad? ¿Hubo algo en su reunión con ella el día 2 que hiciera necesario programar una cita antes? No. Este siguiente contacto el día 5 fue en persona o por telemedicina. Telemedicina. Y en este día, el 5, cuando se reunió con ella, ¿le dio información adicional o le contó cómo le había ido durante el fin de semana? ¿Puedo ver mis notas? Claro. Si está bien, solo le voy a dar todas las páginas de esa nota. Gracias, sí, gracias. Solo estoy revisando la nota. Claro, tómate tu tiempo. ¿Y puedes repetir la pregunta? Claro, en esa visita del 5 de diciembre, ¿ella te indicó o te informó cómo le fue el fin de semana? Sí, sí lo hizo. ¿Y qué dijo ella sobre el fin de semana? Ella informó que durante el fin de semana tuvo un fin de semana difícil con pensamientos intrusivos sobre querer morir y que se puso en contacto con el apoyo de crisis de Aspir. Ella se reunió con la profesional clínica de manera virtual y le dijeron que no cumplía con los criterios para tratamiento hospitalario porque no tenía un plan suicida. Entonces, cuando ella informó sobre los pensamientos intrusivos y que tuvo un fin de semana difícil, ¿le diste seguimiento y comenzaste a hablar con ella sobre eso? Sí, ¿Y qué te dijo sobre lo que sentía durante esos pensamientos intrusivos? entonces en esos momentos lo que ella reportó fue que eran pensamientos intrusivos continuos de no querer seguir aquí, pero sin ningún plan. Está bien, Es como lo mismo que le dijo al equipo de crisis. está bien. Y en cuanto a la dificultad del fin de semana y cómo se sentía, ¿te dijo cómo se sentía? No, Am, en esa reunión en particular, cuando ella habló sobre querer morir o no querer estar ahí más, ¿le diste seguimiento a esas declaraciones y si tenía algún tipo de intención o plan? sí, Y le preguntaste información adicional y completaste todo ese examen del estado mental. sí. ¿En esa reunión? ¿Y hubo algún signo de psicosis, signos de manía o ideación homicida? No, Y en el momento en que se reunió con ella el día 5, ella tenía esos pensamientos de querer morir, si lo sabe. solo por revisar las notas. En esa visita ella no tenía ideas suicidas. Está bien. Y en esta visita en particular, el día 5 por telemedicina, ¿alguien más participó en la visita también? Puedo dirigirla a la página 45. 45, sí. Está bien.
Sí, su esposo se unió a la visita. ¿Y esta visita aproximadamente cuánto duró, si lo recuerda? Esta visita duró aproximadamente 30 minutos. ¿Y sería justo decir que el enfoque de la visita fue tratar con ese mal final al llamar a la crisis? Y entonces, ¿qué le ofreció en cuanto a recomendaciones, evaluaciones o asistencia durante esta reunión? Entonces, durante esta reunión, le ofrecí apoyo para conectarla con lo que parecía necesitar un nivel de atención más alto, como terapia ambulatoria intensiva o terapia de hospitalización parcial, además de que revisamos que una de sus principales preocupaciones también eran los problemas para dormir, así que revisamos la higiene del sueño y cómo apoyar un mejor descanso para ver si eso ayudaría con algunos de los pensamientos intrusivos. Está bien. Y en cuanto a la recomendación de terapia intensiva ambulatoria o de hospitalización parcial, fue, ¿quería ella conectarse con esos programas en ese momento? En ese momento, ella no rechazó los servicios, pero sí estaba interesada en la información. Bien, y entonces acordó enviar la información. En ese momento no acepté enviarle información. ¿Ella pidió alguna otra información en esa reunión? Ella sí pidió información y apoyo para acceder a una evaluación psicológica. ¿Y eso es algo que hacen en su clínica? ¿Hacen pruebas psicológicas? Sí, Bien, ¿y entonces la refirió para que viera a otra persona en la clínica o le proporcionó otra información? así que hablé de esta información con la profesional en ese momento, que era la psiquiatra y quien le recetaba la medicación en ese momento. ¿Y habría sido Rebeca Gelada? Sí, ¿Y entonces le enviaste posteriormente a Lindsay Clancy información sobre pruebas psicológicas? sí, Pero no hubo ninguna recomendación de que se hiciera en la clínica. no. ¿Sabes por qué? En ese momento parecía que ella quería apoyo extra o una opinión externa en cuanto al diagnóstico y la medicación. ¿Y lo de las pruebas fue algo que ella mencionó o surgió de manera natural en tus conversaciones con ella? Eso fue algo que ella mencionó. ¿En tus reuniones ella quería o llegó a hablar contigo sobre los efectos secundarios de los medicamentos? Sí, ¿Y cuáles fueron tus observaciones sobre su comportamiento durante esta visita del día 5? el día 5, un segundo. Su presentación en general estaba dentro de los límites normales. No parecía ansiosa ni distinta de cómo se mostraba en cualquier otra visita que tuve con ella. Y esta es como tu segunda reunión con ella, ¿verdad? ¿Y cuántas reuniones tuviste en total con ella durante el tiempo que estuvo en la clínica, si lo sabes? 4. 4, pero pasaste una hora con ella en esa evaluación inicial donde se intercambia mucha información, ¿verdad? Sí, ¿Hubo algo diferente en cómo se presentó, cómo te habló o cómo respondió a las preguntas durante este seguimiento el día 5? no. Y en cuanto a las conversaciones sobre el mal fin de semana y llamar a la línea de crisis, ¿le preocupaba que ella estuviera en crisis? No. Y usted hizo esas recomendaciones para un nivel de atención más alto, ¿correcto? Sí, Pero nada que la hubiera llevado a recomendar esas otras intervenciones que nos describió anteriormente, ¿cierto? correcto. ¿En esta visita alguna vez vio signos de manía? No. Y eso es algo que usted busca. Sí, ¿Y alguna vez vio señales de delirios o paranoia? no. ¿Qué hay de la psicosis? No. Ahora su siguiente contacto con ella fue el 12 de diciembre, ¿correcto? Sí, ¿Y fue eso en persona o por telemedicina, si recuerda? telemedicina. Y el día 12, am,
¿Tuviste una conversación adicional con ella sobre tus recomendaciones previas acerca de los programas de hospitalización parcial? ¿Puedo revisar? Sí. Gracias. Sí, tuvimos una conversación adicional sobre las recomendaciones. Está bien. ¿Y te indicó que pronto comenzaría un programa? Sí, me indicó que comenzaría un programa de hospitalización parcial en Norwell el 20 de diciembre de 2022. ¿Te dio algún detalle sobre ese programa? Sí, lo sabe. No, solo que iba a comenzar un programa en Norwell. Entonces, ¿la habías referido a algún programa en Norwell? No. Y en esta reunión con ella, ¿continuaste hablando sobre su necesidad de un nivel de atención más alto? Sí. ¿Y le hiciste recomendaciones sobre un programa diferente? Déjame revisar. Sí, hice una recomendación para Women and Infants. ¿Y por qué recomendaste el programa de Women and Infants o por qué estabas recomendando este nivel más alto de atención? Estaba recomendando este nivel más alto de atención debido a la continua ideación suicida pasiva, incluso con la intervención en crisis. Además, Women and Infants era más bien para mujeres en posparto y el bebé podría venir al programa con ella. Entonces, el programa de Women and Infants es algo con lo que estás familiarizada por tu trabajo en la clínica, ¿correcto? Sí, ¿Y a menudo refieres pacientes allá? sí, ¿Requieres el consentimiento del paciente para hacer una referencia? sí. ¿Lindsay Clancy dio su consentimiento para la referencia en ese momento? Sí, ¿Y entonces usted hizo las gestiones para esa referencia después de esa visita? sí. Ahora, usted mencionó que ella continuaba con ideación suicida pasiva. En una reunión, en esta reunión que tuvo con ella, ¿evaluó eso? Idea suicida. En esta visita en particular, ella tenía ideación suicida pasiva. Bueno, pregunta si todavía tienen eso. Sí, O si actualmente tienen pensamientos suicidas. sí. Y en este caso, ella tenía pensamientos suicidas o deseos de morir. Solo revisando código. Así que sí, ella reportó pensamientos suicidas continuos. Está bien. ¿Y pero alguna vez indicó que tenía algún plan? No. Habiendo hablado con ella el día 12, ¿alguna vez le manifestó que había hecho algún intento? No. ¿Y en su conversación con ella el día 12 pudo identificar algún factor protector con base en todo lo que sabía de ella en ese momento? Ahora, esta es la tercera vez que la ve, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué pudiste identificar como factores de protección para esta paciente en particular? En ese momento ella tenía apoyos que eran su esposo y su suegra. En ese momento ella podía, desde la última visita que tuve con ella, contactar a la línea de crisis cuando sentía que necesitaba apoyo adicional. Así que ella pudo seguir las sugerencias que le di en la visita anterior. Está bien. Y según tu visita con ella el día 12, ella aceptó y estuvo dispuesta a ir a uno de esos lugares, ¿correcto? Wistar. ¿Referida? Sí.